Vamos a continuar hoy con las clases que veníamos tratando de la revolución agrícola. Hoy vamos a hablar de la revolución urbana. Este largo proceso de la neolitización, es decir, este cambio que se va a ir dando a partir del año 15.000, 10.000 aproximadamente, cuando cambia el clima de la Tierra y en principio el ser humano se asienta en determinados lugares para cultivar, criar animales, domesticar plantas que hasta ese momento no lo acompañaban. En ese largo proceso que va a llevar miles de años, va a haber ciertos cambios. Por un lado, que ya lo hemos tratado, el ser humano ahora produce sus alimentos, ya no va a ser cazador y recolector. Lo que vamos a tratar hoy es que en un largo proceso continuo que va acompañado de la revolución agrícola, el ser humano se va a asentar. Y esto es lo que se llama la revolución urbana. Porque cuando hablamos de revolución urbana, es decir, el asentamiento de las personas, estamos hablando de un crecimiento poblacional. Por supuesto que existían pequeñas aldeas, pequeñas comunidades. El salto que va a dar el ser humano a partir de este momento es que a través de los excedentes de la agricultura es que debe quedarse en algún lugar para cuidar esos excedentes, y esto va a provocar, si se quiere, el asentamiento y el crecimiento de la población. ¿Por qué el crecimiento de la población? Bueno, algunas teorías dicen que ha mejorado la alimentación del ser humano y en este sentido se han relajado las reglas culturales que mantenían el control poblacional, es decir, aquellos mecanismos que hacían que los grupos tribales siempre se mantenían en un pequeño número determinado, entre 150 y 200 personas. A partir de este momento, cuando se relajan estos límites culturales, la población comienza a crecer. El estudioso que quizás le va a dar una mirada más seria al tema es Gordon Childe. Gordon Childe va a tomar una serie de factores primarios en los cuales él va a determinar que para que haya una ciudad, una civilización, es decir, aquello que rompe con la estructura tribal y con la aldea, el caserío, tiene que haber algo nuevo y distinto. Y esto, algo nuevo y distinto, es un crecimiento poblacional desmedido, quizás unos números mayores a los 5.000 habitantes, concentrados en un lugar pequeño, es decir, mucha población densa, es decir, todos apiñados. Excedentes de alimentos y por otro lado otros elementos que tienen que ver con obras organizadas, es decir, obras hidráulicas, la construcción de palacios o templos y por último, entre otros aspectos, el surgimiento de la escritura, es decir, poder llevar a cabo la administración de la ciudad. Y en este crecimiento poblacional aparece algo nuevo y distinto que rompe con toda la lógica. Y es que se rompen las lógicas parentales, se rompen los lazos de parentesco. A partir de este momento, cuando la población ha crecido en un número desmedido y se ha asentado y fundado, originando pequeñas ciudades, ya no se conocen los habitantes entre ellos o se conocen poco. Hay pocos lazos de parentesco y empieza a aparecer una estratificación social. El texto de Redman, al igual que el capítulo que habíamos visto sobre la revolución agrícola,
también sigue la misma lógica, un modelo sistémico. Primero toma distintas teorías que pueden abrevar en un origen de la demografía, teorías deterministas o aquellas que piensan en el medio ambiente como los factores que pudieron llevar al ser humano a asentarse y crear grandes centros urbanos. Lo importante es tratar de encontrar cuál fue el motor de cambio para que el ser humano se asentara y creara estos grandes centros urbanos. Quizás no lo encontremos en el texto y no lo encontremos en ninguno, pero lo interesante del texto de Redman es pensar y abrir ciertos interrogantes acerca de los orígenes de la agricultura y en este caso los orígenes de la sociedad urbana. Creo que ahí está la clave en el texto, en poder a través de la lectura de las distintas teorías generar un disparador y preguntarnos cómo pudieron haber surgido todos estos elementos de cambio que llevaron al ser humano a una revolución que no tuvo marcha atrás y que generó el origen del Estado. Pero para hablar del origen del Estado vamos a hablar de otros elementos y creo que esa es otra historia.